Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Como sabéis, se cumple el tercer aniversario de las muertes del Tarajal. Para aquellos que no lo sepáis, unos inmigrantes que trataban de entrar a nado en Ceuta murieron después de que la Guardia Civil disparara gases lacrimógenos y balas de goma. A día de hoy, este crimen sigue en total impunidad. Hoy veréis un documental que explica un poco el caso, que nos sirve, y ahora tanto los directores como los representantes de las ONG explicarán más en detalle, que nos sirve sobre todo para denunciar una situación que sucede en la frontera sur, donde diariamente se vulnera el derecho internacional, pero también el derecho europeo, y que no cesa, además, porque estamos en pleno proceso se siguen haciendo devoluciones en caliente, como se han hecho en Ceuta y como se pretendía hacer en este caso, que son totalmente ilegales a ojos del derecho europeo, y ahora estamos en plena discusión de la elaboración de un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Libia, muy parecido al acuerdo que se hizo con Turquía, que, utilizando fondos de cooperación, pretende además ayudar a los libios, a la Guardia Libia, a devolver los barcos que salgan de las fronteras, ¿no? Todo esto en un contexto en el cual seguimos sin tener operación de salvamento marítimo, etcétera, etcétera. Entonces, este acto tiene un doble objetivo. El primero es seguir reivindicando que a día de hoy no se ha hecho justicia con los crímenes del Tarajal. Además, los responsables políticos de la época, el señor ministro Fernández Díaz, está hoy, ya no está en el gobierno, pero no ha pagado ningún precio por esto, y el director de la Guardia Civil de entonces, el señor Arsenio Fernández de Mesa, ha sido premiado con un puesto en el Consejo de Administración de Red Eléctrica, lo cual es aún más escandaloso. Entonces venimos hoy a pedir que la impunidad cese y también a denunciar que las políticas en relación a la frontera sur cambien, y este es el objeto de hoy, y ahora les vais a escuchar a ellos y después pasaremos el documental, pero antes le voy a dar la palabra a Marina Albiol. Simplemente porque yo creo que lo importante es que les escuchéis a ellos y a ellas y sobre todo que veamos el documental, ¿no? Pero sí decir que pensamos que Ernest y yo que era un buen momento para proyectar el documental, evidentemente por el aniversario esta semana, por los 3 años, pero también porque estamos en un momento donde también desde Europa se están revisando las políticas migratorias y las políticas de asilo, y no revisando para bien, precisamente, sino más bien revisando para dar una vuelta más, para reforzar lo que ya son las políticas de la Europa fortaleza. Estamos ante un cambio de modelo. Lo que se quiere es, como bien decía Ernest, implementar el modelo de la externalización de fronteras, de los acuerdos con terceros países para que hagan de agencias de deportación de la Unión Europea, el acuerdo con Libia que comentaba Ernest, pero tenemos el acuerdo con Turquía, tenemos el acuerdo con Afganistán y otros muchos acuerdos que se están trabajando, insisto, para que sean otros países los que hagan ese control de la migración que quieren nuestras instituciones europeas. Entendemos que en estos momentos estamos ante unas políticas xenófobas y criminales por parte de la Unión Europea contra las personas migrantes, que demasiadas veces parece que la extrema derecha no ha ganado en las urnas, pero que sin ganar en las urnas se están haciendo esas políticas por parte de las instituciones europeas. Entonces entendíamos que en este contexto era un buen momento para este documental, porque esto es lo que sucede en la frontera sur, pero sin duda muchas de estas políticas son políticas que se marcan desde aquí, desde Bruselas. Y simplemente yo creo que era eso, un momento oportuno para poner el documental. Creo que el documental habla de un hecho concreto sobre lo que sucedió en Ceuta, en Tarajal, hace 3 años, pero que nos permite también hacer una reflexión más global sobre qué políticas se están implementando también desde la Unión Europea. Y simplemente lo dejo ahí. Agradecer muchísimo a quien nos acompaña y que ahora presento y agradecer también vuestra presencia. Nos acompañan Xavier Artigas y Chapo Ortega, que son los directores del documental, y también nos acompaña Elena Maleno, que es periodista, que está ahora mismo en Tánger, ¿no?, si no me equivoco, y que sobre el terreno también conoce muy muy bien este caso, y Irene Escorihuela del Observatorio de Derecho Econòmic, Socials y Culturals
de Cataluña, que son, digamos, los promotores del documental. Y, bueno, simplemente ya os dejo la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias a Marina y a Ernest por habernos invitado y para dar difusión de este caso. Nosotros hicimos este documental, fue concebido como herramienta política para provocar un cambio en la opinión pública respecto a las políticas de control migratorio y lo que nosotros consideramos que es racismo institucional en nuestro país. Un país en el que la vida de las personas migrantes pues no recibe la misma atención y por lo tanto partimos de la base que no tiene el mismo valor por la mayoría de la sociedad. La verdad es que no pensábamos ir tan lejos con este documental, no pensamos llegar hasta el Parlamento Europeo, por eso estamos muy agradecidos, pero especialmente en un momento en el que es crucial que se hable de este caso, porque, como sabéis y como se ha comentado, se acaba de ordenar la reapertura del caso del Tarajal y creemos que es una gran oportunidad para hacer presión desde la sociedad civil organizada, pero también, sobre todo, desde las instituciones, para que las instituciones españolas acaben sintiendo la vergüenza que merecen con este caso de impunidad. Empezamos a hacer ese trabajo y fue a través de un encargo que nos hicieron desde el Observatory Desk, en los que nos pidieron visibilizar las dos causas populares que estaban en ese momento en marcha, que eran la del Observatory Desk por una parte y la de la Coordinadora de Barrios, con estrategias judiciales o legales diferentes, pero de alguna manera complementarias. Empezamos a realizar este documental en el primer aniversario de las trágicas muertes del Tarajal en el 2015 y la idea primera del primer guión fue intentar presionar desde la opinión pública para que no se cerrase en falso el caso. Pocos meses antes de estrenar el documental y cuando aún no lo habíamos acabado, resulta que la jueza de Ceuta cerró el caso y eso nos obligó a hacer algunos cambios de guión y correr un poco para estrenarlo porque no queríamos que se olvidase, no quedase en el olvido, por lo menos la parte legal. La sorpresa fue que hace unas semanas el documental se emitió en la televisión catalana con un récord de audiencia y justo 2 días antes se reabrió el caso. Cosa que nos da un poco de esperanza aún en que algo de justicia se puede hacer y no solo con los guardias civiles que estaban allí esa noche, sino algo más arriba, ¿no? Porque nosotros entendemos que estas políticas represivas no responden a la voluntad solo de los policías que están esa noche allí, sino seguramente vienen de órdenes de más arriba. Además de la justicia legal, digamos, en la que esperamos que haya una respuesta mejor que la que ha habido hasta ahora, también queremos hacer un poco de justicia histórica y justicia popular, ¿no? Y lo que se trata es, con este acto y los demás, el que se hizo el pasado lunes también en el Congreso de los Diputados, proyectando parte del documental, pues queremos que esa justicia popular llegue lejos. Y gracias por venir a verlo. Cuando veáis el documental veréis que hay personas que perdieron la vida. Tras esas personas hay familias, hay historias. Esas familias, por primera vez desde el África subsahariana, se han organizado formando una asociación de familias de víctimas que claman pidiendo justicia. Esto ya ha pasado en otras fronteras, ha pasado en Túnez en 2011, está pasando también en la frontera mexicana y es esa asociación de familias de víctimas quien está impulsando también lo que llamamos el proceso de reparación. El proceso de reparación a esas víctimas no termina solo en el procedimiento judicial, sino que empieza también en una responsabilidad de las instituciones. Hoy este es un acto de reparación a las víctimas al traer lo que les pasó a las instituciones del Parlamento Europeo y hay otros actos de reparación. Las familias han intentado, por ejemplo, venir al Estado español a ver dónde murieron sus seres queridos, a ver las tumbas. El Estado español les ha denegado los visados diciendo que no acreditaban suficientemente su visita, el ver las tumbas de sus seres queridos, que además están sin identificar. 3 años después, un Estado democrático europeo tiene a 4 personas enterradas sin identificar cuando las familias han depositado documentos para que fuesen identificadas. El daño que se les ha seguido haciendo institucionalmente a estas familias no solo es que no se les haya dejado viajar, sino que además no se les ha dejado estar representadas en el procedimiento judicial.
no se aceptó su representación como acusación particular dentro del procedimiento judicial. Cuando se cerró el procedimiento, además, la jueza del juzgado número 6 de Ceuta dijo que habían muerto porque ellas mismas se habían puesto en peligro. Ahora se ha reabierto el procedimiento y el auto creemos que es pionero en esa lucha que tenemos contra la situación que se da en las fronteras. Es un auto pionero porque dice por primera vez que allí mueren personas y que las cuestiones de seguridad de las fronteras no tienen nada que ver con las violaciones de derechos humanos ni que con estas violaciones se produzcan por parte de funcionarios públicos que controlan las fronteras. Creemos que en eso ese auto es pionero, que con ese auto comienza un poco el proceso de reparación a las familias y a las víctimas y que no hemos ganado en ningún caso en tribunales nacionales, siempre nos tenemos que ir a tribunales internacionales para ganar casos que suceden en la frontera y hay que visibilizar que por la frontera transitan personas, ciudadanía migrante, ciudadanía en movimiento y que por una cuestión de seguridad no podemos arrancarle sus vidas ni destrozarle las vidas a sus familias. Primero, gracias por organizar el acto. Yo creo que ahora, con el aniversario de los 3 años, es importante seguir con este tema en la agenda. Desde el Observatorio DES, nosotros somos un centro de derechos humanos que intentamos visibilizar vulneraciones de DES, de derechos económicos, sociales y culturales. Y, en este caso, el trabajo en frontera y las vulneraciones de derechos humanos que hay en frontera nos parecía muy importante, ¿no? Y, entre otras cosas que hacemos, pues utilizamos el litigio, ¿no? el trabajar con los tribunales para visibilizar estos casos de vulneraciones, para llevar a juicio casos que queremos que no queden en la impunidad. En este caso, el litigio era una vía más porque se estaba haciendo trabajo, había otra acusación popular. Y nos parecía, sí que nos parecía importante poder llevar este tema a los tribunales porque se estaba haciendo trabajo en terreno, pero no queríamos que quedara una situación de impunidad, ¿no? En ese momento las versiones por parte del Gobierno fueron muy contradictorias, ya se verá después en el documental. Había una impunidad total con la Guardia Civil, no ha habido ninguna dimisión a día de hoy, ¿no? Entonces sí que nos parecía lanzar esta vía de litigio interesante. El litigio lo quisimos acompañar de la parte audiovisual para que así pudiera llegar a más gente, por eso contactamos con Metro Muster, que también estaban trabajando temas similares y que, de alguna forma, nos parecía interesante este pack, que no es solamente litigio y audiovisual, sino que va mucho más allá. Antes Xavi lo comentaba, ¿no? Cómo la idea un poco era lanzar la campaña, que hubiera movilizaciones en la calle. De hecho, el año pasado, cuando estrenamos el documental, se hizo coincidir también con una manifestación en Barcelona. O sea, cómo todo esto era parte del objetivo del documental, ¿no? Poder poner el tema sobre la mesa, poder generar debate, generar movilización y, de alguna manera, terminar con esa impunidad. O sea, que había una parte de objetivo que era que no quedara en el olvido, ya se ha dicho, y había otra parte que era incidir en el proceso judicial. También se ha comentado, en diciembre de 2015 se archivó la causa y tuvimos que correr para presentar el documental en febrero, intentando incidir un poco ya en el juzgado que hacía el recurso que llevamos a la audiencia provincial. Ha tardado bastante en resolver, pero finalmente, hace pocas semanas teníamos la buena noticia de que se reabría el caso, ¿no? Y se consideraba en este auto que comentaba Elena también que no se había investigado suficiente, que había más pruebas que se podían buscar, aunque buena parte de ellas es difícil conseguirlas a día de hoy, pero bueno, confiamos que se pueda tener un final un poco menos amargo como que tuvo el primer archivo, y teniendo también en cuenta el contexto donde está el caso, ¿no? En Ceuta también se ve en el documental la situación de la ciudad en concreto, ¿no? Y cómo se trabaja desde allí en los tribunales. Después, yo creo que también es importante tener en cuenta algunos temas que lanza el documental. Se han ido incluyendo temas un poco en función de, ¿no? Como han dicho, nació como un proyecto más pequeño y finalmente se ha ampliado a distintos temas. Está el tema de las devoluciones en caliente también, que es un tema importante en la frontera y que nosotros también estamos con otro caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y está todo el tema de migraciones, refugiados y de cómo la frontera sur española es una frontera europea, aunque no se vea así desde fuera, ¿no? Y por eso también es importante este acto aquí, porque
de alguna forma nos escandalizamos cuando pasan cosas en Hungría, pero lo que pasa en Ceuta y Melilla apenas sale, ¿no? Y por eso yo creo que es importante darle esta dimensión europea, que en el documental también se hizo un esfuerzo por incorporar y bueno, poder tener también esta parte de incidencia en el proceso.